Hoy vamos a hablar con Jesús Mosterín, uno de los pocos filósofos españoles que practica una filosofía fuertemente enraizada en la ciencia, aunque eso sí, dirigida siempre al gran público. Pertenece a esa tradición filosófica que comienza en Aristóteles, continúa en Descartes y en Leibniz, y cuyo mejor exponente en el siglo XX ha sido Bertrand Russell. Como la entrevista era muy amplia, hemos decidido emitirla en dos partes. En esta primera hablaremos más de la relación que mantiene la filosofía con la ciencia, de los distintos estilos de hacer filosofía, pero también de otras cuestiones de actualidad, como la muerte o el suicidio. Muy buenas. Estamos hoy con Jesús Mosterín en una gélida mañana de Madrid. Viene a presentar su último libro, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Barcelona y uno de los filósofos más eminentes de nuestro país y del orbe hispánico. Muy buenas, Jesús. Buenos días. Mira, la primera pregunta es casi de rigor. Eres uno de los pocos filósofos en España que tu reflexión filosófica está muy vinculada con la ciencia. ¿Nos podrías explicar ahí un poco cómo ves tú esa relación entre la ciencia y la filosofía? Bueno, la ciencia y la filosofía pues son lo mismo. En griego ciencia se dice, se suele traducir, cuando en España se habla del griego clásico, se suele traducir al griego ciencia por episteme y filosofía por filosofía. Pero en griego clásico episteme y filosofía son sinónimos y significan lo mismo. Y efectivamente los filósofos eran científicos y los científicos eran filósofos y lo siguen siendo. La gran filosofía y la gran ciencia no hay diferencia ninguna. Si Aristóteles, por ejemplo, resucitase y fuera a pedir trabajo al rector de cualquier universidad actual, pues lo pondrían en un aprieto porque no sabría en qué facultad colocarlo. Aristóteles hizo grandes contribuciones pues a la astronomía, a la historia del derecho, a la lógica, a la retórica, a la ética, al estudio de la política y desde luego a lo que más contribuciones hizo fue al estudio de los animales. Aristóteles escribió más páginas sobre los animales solo que sobre lógica, ética, estética y metafísica juntas, lo cual significa que debería ser el tema que más le interesaba porque es sobre lo que más páginas escribió. Bueno, no se puede decir tampoco que Aristóteles fuera solo un zoólogo. Aristóteles era muchas cosas y lo mismo se puede decir de Descartes, lo mismo se puede decir de Leibniz, lo mismo se puede decir, por ejemplo, incluso un filósofo tan presuntamente puro como Kant. Su primer libro fue un libro de astronomía. Fue el que propuso la primera hipótesis de la formación de los sistemas planetarios. Él también propuso la hipótesis, que ha resultado correcta, de que la rotación de la Tierra se va frenando por efecto de las mareas, que a su vez se deben a la atracción gravitatoria de la Luna sobre el agua del océano. Y bueno, podríamos poner otros 20.000 ejemplos que muestran que los grandes filósofos pues normalmente han tenido un contacto muy estrecho con la ciencia. Y lo mismo ocurre con los grandes científicos. O sea, pensemos en Newton o en Einstein o en Darwin, en fin, evidentemente eran grandes filósofos también. Y por lo tanto, bueno, incluso ahora mismo, por ejemplo, si uno estudia en Estados Unidos y estudia física o química, al final el doctorado que a uno le dan es el de doctor en filosofía. PhD. Lo cual, bueno, y si miramos las obras de los clásicos, no sé, de Newton, tan Filosofía Naturalis Principia Mathematica, o de Dalton, Chemical Philosophy, etc. Es decir, que lo que antes se distinguía es entre lo que llamaban filosofía natural, que es lo que ahora llamamos ciencia, y lo que llamaban, pues, qué sé yo, pues filosofía ética o filosofía política o incluso teología, pero entre la filosofía natural, digamos, y la filosofía secas, pues la frontera siempre ha sido difusa, lo cual no quiere decir que no podamos distinguir, claro que podemos distinguir entre un filósofo que normalmente pues tiene dos características que le diferencian. Uno es la globalidad, o sea, ya Platón decía que son filósofos sinópticos, el filósofo es el que tiene la visión de conjunto, el que se ocupa de todo, de cierto modo, porque bueno, tanto Aristóteles como
en fin, como Leibniz, como Bertrand Russell, como yo mismo, sin pretender compararme, nos ocupamos de muchas cosas. Esto es típico, o sea, la ciencia propiamente dicha actual es muy avanzada, muy especializada, y normalmente para hacer que siga avanzando la gente se tiene que especializar mucho, tal modo que cada vez saben más sobre cada vez menos, mientras que los filósofos, de todos modos, la visión que nos da este tipo de ciencia súper especializada es la de un espejo roto de la realidad. O sea, este espejo se ha caído, se ha roto, se ha hecho añicos, y hay que recomponer los añicos para recuperar una visión global de la realidad que nos rodea, y esta es la misión del filósofo. Pero también es una misión, por ejemplo, del divulgador científico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la filosofía y la divulgación científica? Pues la diferencia es que es precisamente el sentido crítico. Hay dos cosas que no son filosofía, que son el cientifismo y el anticientifismo. El cientifismo es creerse todo lo que dicen los científicos. Los científicos dicen muchas cosas y, bueno, algunas... el típico insulto casi del filósofo continental sería positivista en este aspecto, ¿no? Ya, bueno, pero eso es otro tema, de todos modos, porque no he hablado ahora de los filósofos, pues, bueno, presuntamente positivistas, que tienes razón. Sí, pues estrictamente hablando, sí. Pero sino la etiqueta de... Sí, la etiqueta es un positivista. Sí, pero vamos, los científicos que no son, bueno, los científicos por antonomasia, por ejemplo, Newton, pues Newton se dedicó muchísimo tiempo a la alquimia y se dedicó miles de páginas a una especie de lucubraciones teológicas muy extrañas que hacía y otras cosas por el estilo. O ahora mismo, pues a veces, qué sé yo, si un señor que es una eminencia en el campo de la química de polímeros, de pronto se pone a hablar sobre, pues no sé, sobre los sexos o sobre la política o sobre otros temas, que puede hablar, desde luego. Todos tenemos libertad de expresión, pero las cosas que dicen no es que estén refrendadas, por así decir, por la ciencia. Y al mismo tiempo, dentro de la ciencia misma, en la física teórica, por ejemplo, hay enormes teorías que son importantísimas y muy sofisticadas matemáticamente, pero que no tienen ningún apoyo empírico. Entonces hay que afinar, y en definitiva normalmente el principal defecto desde un punto de vista filosófico de los libros de divulgación científica es que a veces se limitan a tomar nota de lo que van diciendo los científicos y no tratan de distinguir el grano de la paja. Es decir, algo es científico y tiene valor y es fiable no por el hecho sociológico de que lo diga un miembro de la comunidad científica, sino por el hecho metodológico de que a esa conclusión se llega utilizando el método científico. En el libro sí que distingues algunos aspectos especulativos, los elementos especulativos de la ciencia y los elementos de la ciencia estándar que se admitirían o deberían admitirse por la comunidad científica. Pero ¿qué le pasa a la filosofía española que es tan ajena a este enfoque, a considerar los resultados de las ciencias empíricas como una base sobre la cual realizar una crítica epistemológica o sobre la cual reflexionar? No es tan ajena. En España, pues bueno, ha habido siempre muy poca filosofía y sigue habiendo, pero la que ha habido tampoco está tan apartada. O sea, por ejemplo, qué sé yo, pues muchos considerarían que el filósofo hispano, en fin, un filósofo hispano muy importante, viviente, el mayor es Mario Bunge. Sí, Mario Bunge siempre ha estado muy metido en las cosas de la física, de la biología, de la neurología y tal. Y es, como digo, quizás de la generación más senior, ya de más edad, pero es el principal representante, digamos. Ya antes de Mario Bunge, pues en la generación inmediatamente anterior, pues en España el filósofo que, en fin, que no es que sea santo de mi devoción especial, pero que más prestigio tenía aquí en España, pues quizá fuera Javier Zubiri. Y Javier Zubiri pues también había estudiado física incluso en Alemania y estaba muy interesado por cosas de estas. Y fuera de España, porque se había tenido que exiliar, pues el filósofo de esta generación anterior más famoso pues era probablemente José Ferrater Mora. Y Ferrater Mora también se interesaba por cosas científicas y escribía muchos temas. Son individualidades, más bien. La filosofía continental, en la línea que decías del anticientificismo, es la que parece que domina
el panorama hispano casi, o español por lo menos. Bueno, yo eso no lo sé, pero repito que después, o sea, tenemos en una generación que los principales son Zubiri y Ferrater Mora. En la generación siguiente tenemos a Mario Bunge. En la generación siguiente, el principal filósofo hispano es Roberto Torretti, que es muy bueno y que, bueno, aunque ha escrito gran parte de su obra en inglés, pero también ha escrito bastante en español. Con quien tienes un diccionario yo tengo un diccionario de lógica y filosofía de la ciencia, y que tiene, pues él, por ejemplo, no sé, cuando en Oxford University Press, por ejemplo, publicaron el gran libro casi oficial de filosofía de la física, bueno, pues se lo encargaron a él, y entonces es una autoridad, diríamos, reconocida, y desde luego se ha ocupado muchísimo de la teoría de la relatividad y de todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, luego, pues, en fin, yo mismo, pues sí que estoy muy relacionado con los temas científicos. La semana próxima, por ejemplo, sin ir más lejos, pues voy a dar un seminario en la Universidad de Oxford sobre un tema relacionado con cosmología y el principio antrópico. Entonces, que también tratas aquí, criticas mucho la versión débil y la versión fuerte. Uno que fue inicialmente discípulo mío, pues vamos, que es un filósofo muy conocido también de la ciencia ahora, que es Ulises Molines, pues también tiene mucha relación con la ciencia y tal. Entonces, yo creo que si vamos a los filósofos hispanos, tanto en España como en Latinoamérica, mejores y más conocidos en las diversas generaciones, pues no, yo no diría que estén especialmente alejados de la ciencia. Lo que pasa es que, claro, la ciencia requiere un poco de conocimiento y un poco de esfuerzo para entenderla. Poco mucho. Pero esto pasa lo mismo, por ejemplo, si uno quiere leer a los clásicos griegos en su texto griego original, pues tiene que aprender griego. Y el aprender griego, bueno, pues no es una cosa de una especial dificultad, pero tiene alguna dificultad y requiere un cierto esfuerzo. No todo el mundo sabe griego. Y no todo el mundo sabe matemáticas, y no todo el mundo... Entonces la gente que no tiene ninguna ambición intelectual y que simplemente están en algún puestucho de profesor de no sé qué para ganarse unos dinerillos y ir tirando, pues... que, en fin, no es que yo lo critique, todo el mundo tenemos que vivir y tal, pero yo me entiendo que les dé pereza, pues como remangarse y ponerse a trabajar y a estudiar y tal, y entonces quizás les resulta más fácil una de estas actividades. Lo que pasa es que yo a eso no le llamo filosofía, pero en fin, ¿a qué llamas filosofía? Yo llamo filosofía la gran filosofía, la filosofía que se parece a lo que hacía Aristóteles, a lo que hacía Descartes, a lo que hacía Leibniz, a lo que hacía Kant, a lo que hacía Bertrand Russell, a lo que hacen todas estas personas que hemos estado hablando. Sí, o sea, pero no solo estos, o 100.000 más. O sea, la filosofía es una empresa que se puso en marcha preguntando una cuestión. La primera cuestión con la que nace la filosofía, la primera pregunta que se hizo la filosofía históricamente, es la pregunta de qué están hechas todas las cosas. Entonces la respuesta a esta pregunta, bueno, la iniciaron los presocráticos, que fueron los primeros filósofos, que para ellos estaba claro que filosofía era indagar de qué están hechas las cosas. Pero, por ejemplo, cuando el año pasado se ha comprobado experimentalmente, se ha descubierto la existencia del bosón de Higgs, pues que es mediante una máquina que es el Large Hadron Collider, que es la máquina más cara de la historia, donde la máquina cuesta más de 5.000 millones, con un experimento que es el más caro de la historia, porque cada año que dura el experimento cuesta otros 5.000 millones. Entonces, ¿todo esto para qué? Para descubrir una partícula. Pues está muy bien, porque es la única partícula que queda por descubrir del modelo estándar de la física de partículas. Con esto, en la física teórica, queda muy clara la frontera entre el modelo estándar, que está ahora perfectamente comprobado, y las especulaciones estas que no han tenido comprobación ninguna, pero quién sabe lo que pasará en el futuro. Por lo tanto, en fin, la filosofía, como digo, pues empezó preguntándose de qué están hechas todas las cosas,
pero también preguntándose, pues, qué sé yo, qué es la vida, qué es el hombre, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el origen del mundo, cuál es el origen nuestro, todas estas grandes preguntas. O sea, yo diría que la filosofía es la actividad que consiste en hacerse las grandes preguntas y tratar de responderlas, y esto interesa a todo el mundo, desde luego, y no solo a los licenciados en filosofía. Que por otro lado no hay que confundir los licenciados en filosofía con los filósofos. Ni todos los filósofos son licenciados en filosofía, ni todos los licenciados en filosofía son filósofos. No sé si habrá una clase de lógica, será un poco elevado. Bueno, en este libro, por ejemplo, dices, a mí una cosa que me parece muy bonita, que la filosofía sería metafóricamente como un intento de religión racional, lo que incluye la búsqueda de una cosmovisión intelectualmente honesta, que tenga en cuenta y evalúe críticamente los resultados de la ciencia, una especie de brújula intelectual. También hablas ahí también, y en el libro de Lo mejor imposible, de la búsqueda de la felicidad. Pero ahora, en esta línea que estamos hablando, me gustaría comentar cómo es que alguien como tú, tan interesado por los entresijos y por las minucias de diversos tipos de ciencias empíricas y formales, se ha empeñado en casi todos sus libros en un esfuerzo divulgativo al gran público. No escribes para otros filósofos, salvo ciertos artículos muy específicos, no escribes para especialistas, la gran mayoría de tus libros son para el gran público. ¿Por qué? Bueno, no es cierto eso. Yo no escribo para nadie en parte, yo escribo para mí. Es decir, que son libros muy claros, muy precisos, que se pueden leer. Pero la filosofía toda es así. O sea, yo no conozco ninguna... Hombre, evidentemente, si yo escribo una cosa muy técnica de matemáticas o de lógica, eso no lo entiende nadie más que 4 gatos, eso ya lo sé. Y en general las revistas de matemáticas, pues no las entiende nadie. Es decir, las revistas, incluso un catedrático de matemáticas profesional de la universidad, en una revista de matemáticas solo entiende de vez en cuando algún artículo que es de su especialidad, porque la matemática está dividida en cientos de especialidades distintas y cada uno solo entiende lo de su campo. Pero eso no es óbice para que este tipo de especialización técnica que requiere de unas matemáticas muy sofisticadas y de una terminología muy poco habitual, esto no ocurre con la filosofía. O sea, uno, por ejemplo, pues cualquier libro de estos autores que hemos citado, tanto si son españoles como extranjeros, de Torrete o de Mario Bunge o de Ferrater Mora, se pueden entender, y si uno lee, por ejemplo, pues también, si uno le parecerá lo que sea, pero si uno lee a Wittgenstein, o si uno lee a Popper, o si uno lee a Russell, o si uno lee a Cassirer, o si uno lee aunque a mí no me gusten como autores, pero en fin, si uno lee a Nietzsche, o si uno lee a quien sea, esto se entiende. O sea, uno no trata de hacer... En el idealismo alemán había una tradición de que se escribían unas cosas, que aparte que no significaban nada y eran pura palabrería, pero se decía que en multitud de anécdotas, probablemente apócrifas, que había una voluntad de que no se entendiese. Siempre hay muchas anécdotas estas que se atribuyen a diversos pensadores y autores, que se dice que cuando escribían algo se lo daban a leer a su secretaria y le decían: ¿lo entiende usted, señorita? Y si ella decía sí, dice: pues devuélvamelo, que vamos a oscurecerlo, a ver si no se entiende. Y efectivamente, por ejemplo, en la época aquella en que había... no sé si llamar a Heidegger, no sé cómo calificarle, pero en fin, un escritor de cosas abstrusas, decía unas cosas que nadie entendía, claro, y que son ininteligibles, y sobre todo los que mejor lo entendían a Heidegger son los que lo leían en traducción, porque normalmente el traductor siempre lo mejoraba mucho, como no entendía nada, trataba de hacerlo más inteligible. Pero si uno lee en el original alemán, es que no se entiende absolutamente nada. Y efectivamente la nada nadea y el habla. Bueno, pues si la nada nadea, pues qué sé yo, pues el vaso vasea y el libro librea y el zapato zapatea. Bueno, estas cosas se pueden decir, pero no significan nada. Y no significa que para entender, por ejemplo, estas cosas de Heidegger, pues que haya que, o cuando... pero Heidegger es el último de esta tradición del idealismo alemán. Penúltimo, casi. O penúltimo, pero si uno se va al principio de la tradición, que está en Hegel,
que es el primer filósofo, o ya, filósofo entre comillas, diría yo no lo considero un filósofo, pero en fin, el primero que le pusieron de profesor... ¿Por qué no lo considerarías filósofo? Y antes ese comentario también con Nietzsche que has hecho. Bueno, porque no sabía... Comparado con estos otros filósofos. No, para mí un filósofo es, o sea, para mí la filosofía es... O sea, bueno, tiene una vertiente teórica y una práctica, pero la vertiente teórica lo que trata de suministrarnos es un conocimiento de la realidad. O sea, Aristóteles trataba de saber pues de qué están hechas las cosas, de qué hemos hechos nosotros, cómo son las órbitas de los planetas, cómo empezó, en fin, cómo funciona esto, qué función tiene el cerebro en nuestro cuerpo, cuál tiene el corazón, cuál tiene el no sé qué. O sea, trataban de comprender la realidad. Entonces, y Kant también, y todos, y cuando a principios del siglo XIX, coincidiendo con el apogeo del romanticismo en Alemania, se reordenó la Universidad de Berlín, entonces en Prusia se dijo que todos los que estaban allí un poco mezclados haciendo filosofías y ciencias y no sé qué, que los iban a separar. Entonces a todos los filósofos que sabían algo de algo, los sacaban de allí y los llevaban a otros departamentos. Y allí pues se quedaban 4 gatos que no sabían nada de nada, que normalmente antes estarían allí para hacer un café y llevárselo al otro. Y les añadieron pues a los teólogos, a los críticos literarios y tal. Entonces se creó una gente como Hegel mismo, que no sabían absolutamente nada de nada, excepto de teología y de cosas de derecho y de literatura. Y entonces, por ejemplo, Hegel dice cosas tales como que, bueno, cuando la idea sale fuera de sí misma y piensa en sí misma y tiene nostalgia de sí misma, entonces en este ir y venir entre sí misma y él fuera de sí misma, tal, le entra una especie de tembleque y entonces dice, y eso es la electricidad. Bueno, pero esto lo está diciendo en la época en que ya Maxwell y Faraday y tal están haciendo la teoría electromagnética. O sea que ahí ya, esto es un tipo de discurso que aparte de que es aburridísimo, ininteligible y realmente pues uno puede leer a Hegel pues como penitencia, ¿no? Dice, padre, qué pecado, bueno, de penitencia léete un capítulo de Hegel, pero es una cosa... Pero esto no es que sea difícil porque haya ahí mucha matemática o porque él habla en griego, ¿no? Él habla en un alemán muy, muy malo, desde luego, pero bueno, habla en alemán y no utiliza ningún tipo de terminología científica. Pero luego esto pues va degenerando y que llega a estas cosas de Heidegger. Pero todo este discurso le podemos llamar filosofía si queremos, pero yo distinguiría entre la gran filosofía y la pequeña filosofía. Y sí que es cierto que hoy en día, pues, por ejemplo, en muchos países, y en los países latinos en concreto y tal, pues que todavía hay mucha pequeña filosofía y que la pequeña filosofía tiene ciertas ventajas. Y la primera ventaja es que es mucho más fácil. O sea, si tú quieres decir algo sobre la estructura del vidrio, por decir algo de este vaso, pues eso es un poco complicado, tienes que meterte en la cristalografía, en la química y tal. Bueno, pues si ya te vale con decir cosas como que el vaso vasea, pues bueno, para eso no hace falta estudiar eso, bueno, lo dices, o dices cualquier parida, ¿no? Dices que el vaso es la concreción posmoderna de la nostalgia del ser ahí. Bueno, pues muy bien. El hacer Socal, ¿no? Un poco la parodia. Claro, entonces... Hizo Socal de... Sí, pero vamos, repito que si hoy en día, o sea, hoy en día la filosofía, por ejemplo, en muchos sitios y en España también está bastante desprestigiada, como se nota que, por ejemplo, en la universidad, para entrar en la Facultad de Filosofía basta con tener un 5, que es la nota más baja. Mientras que en otras actividades más prestigiosas, pues hay que tener un 3, un 2, un 1, tal, en otra. Y es muy razonable que la filosofía esté desprestigiada, porque la filosofía que muchas veces con la que la gente entra en contacto pues es muy mediocre. Pero por otro lado, hay un interés muy grande por la filosofía como dimensión humana. Es decir, que por parte del público general. Sí, a la gente le interesa mucho la filosofía. Incluso los autores científicos, sí, claro, que hace tiempo que hacen más filosofía que los filósofos y venden muchos más libros que los filósofos, cuando Richard Dawkins, cuando Stephen Hawking, cuando todos estos tíos publican libros, se venden como rosquillas, pero se venden no porque la gente quiera aprender ecuaciones o datos. La gente lo que quiere es filosofía, lo que busca en Richard, lo que buscan estos es filosofía, la que no les dan los filósofos, pues la buscan ellos.
Lo que bueno llama la filosofía espontánea de los científicos o algo así. Bueno, la espontánea filosofía no espontánea, que pero segregan, que también habéis criticado también, que bueno... Por lo que interesa a la gente. O sea, si a la gente le preguntas, no sé, pues, o sea, la gente se interesa mucho cuando se produjo, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano, pues esto es... Claro, nunca se había podido hacer antropología filosófica porque para hacer filosofía de algo hay que empezar por conocer ese algo un poco. No se sabía nada del ser humano. O sea, Aristóteles pensaba que el cerebro era un refrigerador, o sea, no se sabía nada. Las cosas que decía Descartes eran absolutamente demenciales sobre esto. No sé dónde lo dice, no sé si la naturaleza humana, que hace apenas 100 años, no llega a 100 años, bueno, en biología del 53 conocemos hace el 100 ADN, años o 120 años más. no se sabía que había genes, ni genoma, no se sabía que había neuronas, ni sistema nervioso, no se sabía nada de la evolución, no se sabía que la especie humana tuviese una evolución, no se sabía nada de los australopitecos, de los no sé qué. Nadie había analizado un gen, nadie había escarbado en la Tierra para encontrar fósiles o huesos. Es decir, prácticamente respecto a los seres humanos no se sabía nada de nada. Entonces, claro, los filósofos no podían hacer antropología filosófica, lo único que podían decir es cosas, por ejemplo, podían decir cosas tales como, bueno, empezar por unas definiciones arbitrarias y absurdas como diciendo, lo simple es lo que no se compone de partes. El alma es simple. ¿Qué significa el alma? Y como es simple, no se compone de partes. Como no se compone de partes, no puede descomponerse y, por tanto, el alma es inmortal. Ya está demostrado que el alma es inmortal. Bueno, este tipo de juegos de palabras, pues sí se podían hacer, pero eso no tiene que ver con el estudio del ser humano, ni con la realidad, ni con nada. Bueno, y otro pues podía decir otra cosa, ¿no? Uno podía decir... El hombre es un grito en la noche. Pues muy bien, pues un grito en la noche. Pero eso pues concebido como poesía y tal, pues a lo mejor tiene su gracia, pero ¿qué significa eso como conocimiento? Bueno, pasando un poco de estos aspectos más metodológicos, más de filosofía de la ciencia, el libro que publicaste hace unos meses es El reino de los animales, que además tendrá su segunda parte dentro de poco con el triunfo de la compasión, con los aspectos más éticos al respecto. Bueno, aquí pues, como tú dices al inicio, no es solo un libro de divulgación científica, hay cuestiones ontológicas, hay problemas metafísicos, por supuesto, hay análisis éticos también. ¿Por qué tu interés por los animales que viene desde muy antiguo? Aquí he rescatado una foto de Wikipedia que estás tú muy jovencito con Félix Rodríguez de la Fuente, y confírmame, no sé, pero no sé si fuiste tú el coordinador de fauna, y con Hugo van Laue, que es el otro que está ahí en el medio. No sé quién eran otros. Hugo van Laue, bueno, fue bueno, luego se separaron, pero fue el marido de Jane Goodall, la famosa primatóloga, de los chimpancés, primatóloga. Y él mismo pues es un gran fotógrafo y un gran zoólogo. Estudió, por ejemplo, cuando se hizo esta foto, él estaba en el Serengeti, en Tanzania, estudiando precisamente a los licaones, que son los Lycaon pictus, una especie de parecidos a los perros salvajes, de otra especie, y que son los animales muy interesantes que cazan colectivamente. O sea, en su manera de cazar se parecen más a los hombres primitivos, a los ancestros, que aunque son de tamaño no muy grande, tamaño como un perro normalito, digamos, pero sin embargo cazan presas a las que no se atreven a cazar predadores mucho mayores porque cazan en grupo y hacen como trampas y uno se ponen por delante y entonces echan a la presa hacia el otro lado y allí la esperan emboscados. Son como muy estrategas, ¿no? en su actuación. Bueno, en cualquier caso, en esta foto estamos los tres. Félix Rodríguez de la Fuente, yo estaba en África con Félix Rodríguez de la Fuente y con un fotógrafo que se llamaba Alfonso Gutiérrez, y estuvimos mucho tiempo haciendo fotos que luego usamos en la enciclopedia Sálvate la Fauna, que yo dirigía y que Félix... ¿Qué edad tenías ahí? No lo sé. No llegaba a 30, yo creo, ¿no? Sí, no lo sé, algo así, pero no me acuerdo. No, pues digo, aquí en este libro, desde
pues hacernos ver que las medusas, gracias a las medusas tenemos neuronas, gracias a los tiburones tenemos mandíbulas y demás. Hay algunos fragmentos muy personales que a mí, quizás a lo mejor tú dirás que son anecdóticos, pero que me han llamado mucho la atención. Y claro, es que esto de las medusas y tal que dices, bueno, es que para conocernos a nosotros mismos tenemos que saber de dónde venimos y de quién heredamos las cosas, pero claro, la gente habla, por ejemplo, a veces un poco sin saber de qué están hablando, de los alimentos transgénicos, ¿no? Dicen, uy, qué miedo, qué horror los transgénicos, pero es que nosotros somos los más transgénicos de todos, somos tan transgénicos que tenemos entre un 98 y un 99% de genes de otras especies, solo tenemos un 1% de genes propios. Y entonces por eso tenemos genes de medusas, genes de peces, genes de bacterias y al final tenemos otros genes ya de simios en general, tenemos otros ya de hominoides, de homínidos, de australopithecus, pero nuestros, de Homo sapiens, de seres humanos, ¿cuántos genes tenemos? Pues entre un 1 y un 2%. O sea que es un poco, bueno, como la espuma. Y por ejemplo, yo creo que lo que preside el libro es que si quieres saber cómo es un animal, mírate al espejo. Esa frase, tienes algunas frases que son lapidarias. Claro. Es decir, para conocernos tenemos que conocer la historia evolutiva. Pero hay, yo digo, dos anécdotas que me han llamado mucho la atención, que es la de la gaviota, creo que está herida y que tú vas... Bueno, pero eso no es mío, eso es de un filósofo chino que se llama Chuang Tze, que es un gran... que es el principal filósofo taoísta. Sabes que hay la escuela esta china del Dao, y bueno, esto lo pongo aquí, pero esta anécdota de la gaviota es de los taoístas chinos. Yo pensaba que era tuya, que había sido dos o tres veces ahí que se muere la gaviota en la isla esa que estás, ¿no? Pero eso es ahí, en una isla de... No, es que aquí mezclas dos cosas, no una gaviota, sino un pelícano. Pelícano, perdón. El pelícano es mío, eso es una anécdota verdadera. Esto me pasó a mí en Venezuela, precisamente. No, es que creía que te referías porque en algún sitio hablo de la anécdota de la gaviota, pero esa es una anécdota tradicional. Del pelícano que se rompe un ala al entrar en el mar. No, eso es mío, y además eso no es una anécdota inventada, eso es una historia real. No, pero por eso digo que tras toda esta erudición, tras esta reflexión, hay momentos en los que se atisba al Mosterín persona, ¿no? Cuando cuentas el aspecto de la muerte, la parte del capítulo de la muerte, que tienes que dar la buena muerte a tu perra o tu perro, el caso de la gaviota, y luego cuando dices que cómo te gustaría que te enterrasen. Cuéntalo eso, que no quieres que te entierren la incineración, sino que lo ideal sería... hay diversas maneras de tratar a los cadáveres, en definitiva, y en general en la naturaleza lo que hace la naturaleza cuando no nos interferimos demasiado con el asunto es reciclar los compuestos orgánicos, y para eso los organismos se comen a otros cuando nos morimos. Y yo personalmente, pues si me dan a elegir, yo prefiero que me pongan, por ejemplo, en un comedero de buitres y que me coman los buitres. Una vez que esté muerto, pues a mí me dará igual todo, porque ya no tendré preferencias. Pero ahora sí, a priori, pues entre que me coman los buitres o que me coman los gusanos, pues me parece más bonito que me coman los buitres, entre otras cosas porque luego pues iré volando con ellos por los aires. Más los buitres son unos animales espléndidos que vuelan magníficamente, vuelan muy alto y bueno, así como por ejemplo a un escritor francés, Anatole France, que le gustaba mucho viajar, dejó en su testamento escrito que quería que con su piel hicieran una maleta y que se la entregasen a alguien que se comprometiese a seguir viajando y usando la maleta para viajar, porque quería incluso después de muerto seguir viajando. Bueno, entonces yo no es que pretenda nada después de muerto, me da igual, pero vamos, como digo, puesto a elegir, mi última voluntad sería más bien que me pusieran para que me comiesen los buitres, y desde luego lo que menos me apetece es que me quemen, porque claro, si una vez que yo me muera, pues dejaré una serie de moléculas orgánicas que a la naturaleza le habrá costado formar
y me parece un desperdicio simplemente destruirlas mediante el fuego. Y bueno, si ya no me pueden comer los buitres, por lo menos que me coman las hormigas o cualquier otro tipo de organismo. También aquí hablas en un aspecto de la eutanasia, aunque también eso lo comentas no sé si en la cultura humana, que el suicidio libre y voluntario debería... La muerte mejor, la más deseable, la más acorde con la autonomía humana, es el suicidio racional, sereno y asistido. Sí, claro. Esto es... Hombre, actualmente... Bueno, ya en los clásicos, por ejemplo, cuando Sócrates pues tenía que morirse, o Séneca tenía que morirse y tal, pues normalmente se tenía con los personajes estos ilustres una especie de respeto, y entonces se decía, bueno, usted está condenado a muerte, pero vamos, no le vamos a matar, sino que le vamos a dejar tranquilo, pues, esperando que usted mismo se suicide. Y el suicidio en general pues es la manera, a mí me parece normal, de una persona racional de morirse, ¿no? Que uno elija cuando ha vivido suficientemente y a partir de qué momento ya la vida le va a deparar más dolores que placeres y más problemas que satisfacciones, y a partir de ese momento pues lo más lógico es suicidarse. Y hoy en día pues hemos heredado una serie de tabús de origen religioso, bueno, de pseudoargumentos de estos de que el que se suicida, que la vida no nos pertenece, sino que pertenece a Dios, y que si nos suicidamos le estamos robando, por así decirlo, a Dios. Pero socialmente esto es tan absurdo que actualmente en muchos países prácticamente la mitad del gasto sanitario se produce durante el último año de vida de los enfermos y de la gente. O sea, hay gente que vive muy bien y muy feliz, qué sé yo, durante los que sean, 85 años, 92 años. O sea, 92 años, bueno, da igual, pero supongamos 90 años. Uno vive 90 años muy bien. Y entonces a los 90 años, no hablo de un ejemplo cualquiera, sí. A los 90 años uno empieza a tener no sé qué, y un problema tal, y un cáncer de no sé qué, y una cosa tal, empiezan a rajarle, a sacarle cosas, a ponerle anestesias, a meterle tubos, a sacárselos al cabo de 3 meses, otra vez. Y entonces le hacen pasar, en vez de 90 años, le hacen vivir 91, y el último año, por un lado, para la colectividad es carísimo, porque una cantidad de gastos tremendos, y para él mismo pues es un infierno, porque una persona que había estado tranquila, sana y feliz toda su vida, le hacen pasar por una serie de cosas estas. Bueno, yo desde luego... Si estuvieses tú en ese lugar, ¿qué harías? ¿Optarías? Sí, claro. La solución estoica. No, yo si estuviese en ese lugar, pues sí, bueno, si está, digamos, permitido, pediría que me matasen de una manera civilizada, que consiste en la mejor manera de matar, que es donde lo hacen, en Holanda, en Suiza y tal, hay clínicas que te matan, ¿no? Sí. Y entonces primero te ponen te tomas una pastilla, tomas una pastilla, que es como si fuera una pastillita de algo, y nada, tú no notas nada, estás tan tranquilo, sentado o tumbado como quieras, y empiezas a sentirte adormilado, y al cabo de un rato pues ya estás como dormido, y cuando estás dormido viene el médico y te pone una inyección letal que te mata, pero tú ya no notas ni la inyección ni nada, porque tú estás dormido. O sea, tú lo único que notas, el único sufrimiento que tienes, que no es ninguno porque no produce ningún dolor, es la pastilla que te adormece, y una vez adormecido pues ya te mueres. Naturalmente lo que sería muy peligroso es que esto digamos, lo decidiera el médico o quien fuera, ¿no? O el heredero o lo que sea, ¿no? Pero uno mismo, yo creo que siempre lo mejor en estas cosas que se refieren a la vida de uno mismo es que las decida uno mismo, claro. En el día programado para su suicidio, Craig Ewert llega a Zurich, en Suiza, acompañado por Mary. Llevan casados 38 años. Ewert es un norteamericano de 59 años. Hace 5 meses le han diagnosticado una enfermedad de las neuronas motrices. Si lleva a cabo su plan, saldrá de este edificio en un ataúd. Usted sabe cómo funciona esto, ¿verdad?
Claro, el líquido no es más que un sedante para dormirle, pero en una dosis muy alta. Está claro que si quiere dormirse para siempre, no tendría sentido que pudiera despertarse. Es algo que usted necesita tener seguro. Nosotros le aseguramos que ya no volverá a despertar. ¿Está de acuerdo? Es exactamente lo que quiero. Señor Ever, si bebe esto se morirá. Sí. Ya está. Gracias. Le deseo buen viaje. Que vaya bien. Buen viaje. Que dure más bien. Se ha ido. Se ha ido. Dice Mosterin en Ciencia, Filosofía y Racionalidad: la tarea de las humanidades consiste en elevar nuestra autoconciencia como seres humanos. ¿Quién soy yo? ¿Qué somos los seres humanos? ¿Qué posición ocupamos en el universo? ¿De qué estamos hechos? ¿Con quién estamos emparentados? ¿Qué posibilidades y limitaciones tenemos? Solo un humanismo amplio y profundo puede responder a estas preguntas. La filosofía debería actuar como un catalizador en esta tarea, convirtiéndose en un puente entre las ciencias y las humanidades. La búsqueda de una cosmovisión global, por muy provisional que sea, es el fin último de toda investigación. Para ello, necesitamos ciencia, claro está, pero también racionalidad y sabiduría. En definitiva, necesitamos un nuevo humanismo a la altura de nuestro tiempo.